Al principio hubo una lectura, Romanos capítulo 6. Déjeme decirle que yo he leído y estudiado el libro de Romanos muchas veces. De hecho, hay una de mis Biblias que ese libro tiene rayones por donde quiera y yo no entiendo el libro de Romanos. Si le digo que lo entiendo, estaría hablando mentira. El Señor me ha enseñado algunas cosas en el libro de Romanos, pero es uno de los libros más profundos que hay desde el aspecto doctrinal. La gente cree que Apocalipsis es difícil. El asunto es que Apocalipsis tiene muchas figuras. Romanos es difícil, porque es muy profundo. El Señor dice cosas allí a través de Pablo, muy profundas. Mire, si usted fue siguiendo la lectura, yo estoy seguro que usted se dio cuenta lo complicados que son esos primeros 14 versículos del capítulo 6 de Romanos. De hecho, desde el mismo versículo 1 ya hay un par de preguntas que presentan una complicación. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esas son dos preguntas sumamente profundas. Usted dirá, bueno, pero eso es una tontería desde el punto de vista espiritual. Bueno, en la época de Pablo había gente que lo decía y en esta época hay un problema con eso. Hay gente que quiere que nosotros manipulemos la palabra de Dios y no le digamos a la gente que el que cree en Cristo, que el que se arrepiente y se convierte es salvo. ¿Por qué? Porque si le decimos a la gente que ya es salva, que todos sus pecados han sido perdonados, que ya han sido lavados con la sangre de Cristo, entonces la gente va a comenzar a pecar, porque ya están perdonados. Bueno, eso es una falsedad. ¿Por qué? Porque una persona verdaderamente salva no toma la seguridad de salvación como excusa para el pecado. El que es verdaderamente salvo. Ahora, estas dos preguntas que hace el apóstol Pablo aquí parten porque él dijo algo en el capítulo 5, versículo 20. Pero la ley se introdujo para el que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La idea no es que debido a la ley es que la gente peca, no, que debido a la ley la gente conoció el pecado. Porque el mismo apóstol dice, porque yo no conociera tal pecado si la ley no lo dijera. Nosotros, todo el que tiene hijo entiende que la primera vez que un niño hace algo, usted no puede corregirlo con una pela o prohibirle algo si antes no se había establecido una regla. No toques eso. Ahora, si después que se establece la regla el niño lo hace, ya él sabía que era malo. Entonces, la ley Dios la dio a causa del pecado para establecer como una especie de carril a través del cual el ser humano se condujera, muros de contención, pero también para que el ser humano conociera su pecaminosidad. Ahora, cuando el ser humano entiende su pecaminosidad, se da cuenta de su imposibilidad de quitarse su pecado a sí mismo, Dios manifiesta su gracia. Debido a la magnitud del pecado de la humanidad, Dios manifestó la magnitud de su gracia. Entonces, parece que algunos estaban interpretando, y Pablo dice en otro lugar, como algunos nos acusan, que yo predico, hagamos males para que haya bien. O sea, gente que me está acusando de que yo estoy diciendo que vamos a pecar mucho para que Dios se glorifique dando mucha gracia. Esa es la idea de esa gente. Y Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? Vamos ahora que entendemos que somos salvos, y esto era gente cristiana. Ahora que entendemos que ya todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados en Cristo, a pecar a propósito, para que ahora Dios nos muestre mucha gracia.
Parece una tontería, pero hay gente que lo cree. No lo dice, pero lo vive. Pero lo vive. Pero eso no es un verdadero cristiano. El asunto no está en que la gente conozca. No podemos manipular la palabra, porque eso no va a evitar que la gente peque. Eso es lo que va a evitar que conozca las herramientas que Dios ha provisto para no pecar. Ahora, el apóstol Pablo contesta en el versículo 2, en ninguna manera, y en el original dice, jamás, en ninguna manera, no, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, aquí se introduce un elemento, muertos al pecado. Este mensaje, yo lo he tomado el título de ahí mismo, muertos al pecado, vivos a la justicia. El apóstol Pablo introduce un elemento y es que el verdadero cristiano es un muerto. Antes era un muerto en pecado y ahora es un muerto al pecado. ¿Ve la diferencia? Antes era alguien esclavo del pecado, pero ahora dice que el cristiano ha muerto al pecado. Y eso lo muestra también los versículos 5, 6, 7. La misma idea. El cristiano ha muerto al pecado. El mismo capítulo 7 de Romanos, un capítulo profundísimo. Todavía hay gente que tiene discusiones con respecto a algunas porciones de ese capítulo. Hablando hasta cuándo una mujer está sujeta a su marido mientras el marido vive. ¿Qué es lo que nosotros decimos cuando se están casando dos gente? Que deben estar juntos ¿hasta cuándo? Hasta que la muerte los separe. ¿Qué dice mucha gente a veces para eludir su responsabilidad con un hijo, con una mujer o con un hombre? No, ese está muerto para mí. Esa es la idea. El cristiano está muerto al pecado. Y más adelante el apóstol Pablo explica el mecanismo de esta muerte. Pero dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El pastor Charles Stanley se pregunta, ¿cómo es posible que una gente que entiende que ha sido lavado del pecado, libertado de la esclavitud del pecado, va a querer volver al pecado, a esclavizarse del pecado? Eso es una incongruencia. De hecho, para los verdaderos cristianos es imposible volver a ser esclavos del pecado. Imposible. Así que nosotros con toda libertad podemos decirle a la gente que el que cree en Cristo es salvo y tiene vida eterna. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Aquí están mencionando el elemento del bautismo, una de las ordenanzas. Ahora, ¿qué es lo que está implicando esto? ¿Que el bautismo salva? No. Hermanos, el bautismo que nosotros hacemos con agua, sea aquí en el bautisterio, sea en el mar, como estaba haciendo una iglesia en la Romana, la iglesia bautista de la Romana, sea en un tanque como hacen en las prisiones que llenan un tanque de agua. El bautismo es simplemente una lección objetiva. El bautismo simplemente le está mostrando a otros lo que ya Dios ha hecho en nuestro interior, pero que no se ve. La obra que el Señor ha hecho en nosotros no se ve. Se la ejemplificamos, se la enseñamos a los demás cuando nos bautizamos. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho con nosotros? Que nosotros, al creer en Cristo Jesús,
al arrepentirnos y convertirnos, morimos con Cristo. Es que al nosotros creer en Cristo, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es nuestra muerte. Alguien dijo que Cristo murió nuestra muerte para que nosotros vivamos su vida. El Señor, al nosotros creer en Él, nos mató al pecado. Cuando el Señor fue sepultado, nosotros fuimos enterrados espiritualmente con el Señor. Su muerte, su sepultura y su resurrección fue física, pero la de nosotros es espiritual, en nuestro interior. Y eso es lo que decimos cuando nos bautizamos. Por eso es que si una persona no es verdaderamente cristiana y se bautiza, está mintiendo. Está diciendo que en su corazón, que en su alma sucedió algo que es mentira, no ha sucedido. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, los cristianos estábamos muriendo con Él al pecado. Cuando Cristo fue sepultado, nosotros fuimos enterrados espiritualmente con el Señor. Pero cuando el Señor resucita triunfante de la muerte, nosotros también estábamos espiritualmente resucitando con Cristo a una vida nueva. ¿Entiende la idea, hermano? Porque la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, una nueva creación de Dios. Le decía en estos días, no recuerdo si era anoche en un devocional, el asunto no es que Dios tomó la vieja naturaleza, le pasó líquido, pasta, le dio cepillo y paño, o le untó amorol a la vieja naturaleza. No. El Señor nos hizo nacer a una vida nueva. Por eso ustedes notan que el versículo 4 al final dice, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice el 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así como Cristo resucitó físicamente, venciendo la muerte, espiritualmente nosotros resucitamos. El asunto es, hermanos, que esto es sumamente profundo. Y hay iglesias que eso no se lo dicen a la gente, sino que quieren tener a la gente amarrada, engañada, porque no confían en el poder de Dios, sino están confiando en las obras de la gente. Ahora, ¿qué dice el versículo 6? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Sabe de qué está hablando toda esta porción de santidad? Que nosotros fuimos crucificados con el Señor, nuestro viejo hombre, fuimos sepultados con el Señor, resucitados con el Señor, para que andemos en una vida nueva de santidad. Está diciendo que nosotros los cristianos, usted y yo, hermanos, no somos iguales. Es imposible que Cristo toque la vida de una persona para salvación y la deje igual. Eso no es verdad. Eso es mentira del diablo. Por eso hoy en día nosotros encontramos en Instagram, en Facebook y en los estados de WhatsApp hombres con botellas de alcohol, con una mujer sentada en las piernas y dice, bendecido día, la gloria sea para Dios. O una mujer se exhibe semidesnuda en internet y pone, bendecida princesa del Señor. Eso no es verdad. Cristo no salva a nadie para dejarlo igual. Es para que andemos en vida nueva. El viejo hombre
fue crucificado. Y aquí el versículo 6 dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, para que la vieja naturaleza sea destruida. Pero el término en griego no es destruida para ser desaparecida. El término en griego lo que dice que el cuerpo del pecado ha sido desactivado. ¿Qué pasa con una bomba? Alguien planta una bomba en un avión, en un lugar, llaman al equipo antibombas de la policía. Llega un policía con un traje, que no he visto a ningún policía que se salve con ese traje si explota, pero el policía comienza a manipular la bomba y casi siempre en las películas el alambre es rojo. Bueno, el hecho que el policía desactiva la bomba, separa el reloj, ahora la bomba está ahí. Ya él le cortó la energía a la bomba, pero la bomba está ahí. Si conectan los alambritos otra vez, ¿qué pasa con la bomba? Arranca de nuevo, en donde se quedó, no desde cero, donde se quedó. Hermanos, la naturaleza pecaminosa suya y mía fue crucificada con Cristo, pero no está muerta, está desactivada. Dios le quitó el poder a la naturaleza pecaminosa, de tal manera que nosotros ahora no estamos obligados a pecar como estábamos antes. Usted y yo antes, aun cuando hacíamos lo bueno, pecábamos. Porque si orábamos, si leíamos la Biblia, si ofrendábamos, era de una manera egoísta. Es para yo sentirme bien, es para yo tratar de engañar a Dios, para obtener cosas de Dios, pero no a Dios. La vieja naturaleza, el cuerpo del pecado, ha sido desactivado a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Usted ve la mentira? No es verdad que una persona que entiende que es salva va a pecar de maldad y a propósito. No. Ahora él tiene poder para escoger no pecar, sino hacer lo bueno. Esas son ventajas del creer en Cristo, muertos al pecado, vivos a la justicia, para que no sirvamos más al pecado. Lo que significa que toda persona que dice que es cristiana y cuando peca y se le reprende con la palabra, dice, no es que yo soy así. Bueno, usted está diciendo, no he nacido de nuevo. Yo sigo siendo la misma, el mismo de antes. Yo hice una profesión de fe, yo dije que sí cuando me predicaron, pero yo no he creído en Cristo, yo no soy una nueva criatura, yo no estoy crucificado con Cristo, yo no he sido sepultado con Cristo y no he resucitado con Cristo. Yo estoy muerto en el pecado, no al pecado. Así que no me tome como excusa para decir, Dios es quien conoce el corazón. Eso es verdad. Pero por sus frutos los conoceréis. Así que hay gente que quiere como manipular a uno y callar a uno y como meterle los pelos para adentro a uno con versículos sacados de contexto. El verdadero cristiano ha muerto al pecado. Debe servir ahora al Señor, no servir más al pecado. Dice el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Qué dice la palabra de Dios? Justificados pues por la fe. Todo el que ha muerto al pecado, todo el que se ha arrepentido y convertido, ha sido declarado inocente por Dios. No es que es inocente, Dios lo declara inocente. Decía un predicador en estos días que cuando nosotros nos bautizamos, el viejo hombre debería ahogarse, pero él sabe nadar y a cada rato saca la cabeza. Debería de ahogarse en el bautismo, ¿verdad que sí? Pero Dios nos ha declarado inocentes, nos ha justificado, nos ha declarado sin pecado. Hermanos, la gente que quiere salvarse por obras,
estas cosas las discute. El problema es que eso está ahí en la Biblia. Hermano, si usted quiere conocer lo que es el Evangelio, yo le reto que estudie en oración y en dependencia del Espíritu Santo el libro de Romanos y vaya tomando anotaciones. No lo va a entender completo de una vez, va a tener que estudiarlo muchas veces. Muchas veces. Ya en mayo van a ser 40 años que yo estoy estudiando la Biblia. Y lo que entiendo son esquinitas de la Biblia. Y hay gente que ya tiene 2 días en la vida cristiana y cree que conoce la Biblia entera. Cuando el hermano César Cáceres falleció, estaba a punto de morir, el padre del hermano Amós. Usted sabe que era una de las cosas que a él le dolía, que él quería hacer 50 estudios bíblicos y no había podido. 50 estudios bíblicos. Imagínese usted, eso fue él. Hermanos, el que ha muerto con Cristo ha sido justificado, declarado inocente, justo de parte de Dios. Y mire qué bendición, qué promesa del versículo 8. Y si morimos con Cristo, si realmente usted ha muerto con Cristo, dice, creemos que también viviremos con Él. Hermanos, hay un cumplimiento de esa promesa ahora. El que murió con Cristo, el que fue sepultado con Cristo y resucitó con Cristo, hay un cumplimiento ahora interno en nuestro corazón, ahora en el presente, en la época de la iglesia. Pero un día, eso que pasó físicamente con el Señor, también va a ser nuestro. Hermanos, también nosotros, así como Cristo se levantó de la tumba con un cuerpo glorificado, nosotros también un día vamos a resucitar. Y si usted y yo estamos vivos cuando el Señor venga, vamos a ser transformados con un cuerpo nuevo. Lo que ahora el Señor ha hecho internamente, un día también físicamente va a ser nuestro. Esa es nuestra esperanza, hermano. Por eso es que la Biblia dice que debemos tener los ojos puestos en Jesús. Eso es una promesa para ahora y para cuando el Señor venga por los suyos. Ahora, el que ha muerto con Cristo, ¿con quién vive? Con Cristo, no en la carne, no en el pecado, no con el mundo. Dice el verso 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Ciertamente el Señor murió, se desató, salió de los dolores de la muerte, dice este mismo libro de Romanos. Ya el Señor no vuelve a morir porque está establecido para los hombres que mueran ¿cuántas veces? Una sola vez. Ya el Señor no tiene relación con la muerte, ya la muerte no tiene. Hermano, la Biblia dice que el aguijón del pecado, ¿cuál es? O sea, el temor que Satanás le mete a la gente, ¿cuál es? La muerte. La muerte. Veíamos en la predicación de Simeón, ¿qué dijo Simeón? Ya puedes dejar ir a tu siervo en paz, puedes soltarme. Hermanos, Cristo murió, resucitó, esa resurrección es nuestra. El diablo ya no puede meternos miedo con la muerte. Y no puede chantajearnos con la muerte para llevarnos a pecar, al punto de pecar. ¿Usted entiende esa verdad y esa realidad, hermano? Nosotros no debemos tener temor a la muerte. El diablo no puede chantajearnos de tal manera que nosotros actuemos de manera pecaminosa por temor a la muerte. Ya ella no tiene señorío sobre nosotros. Dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, ¿para quién vive? Para Dios, para el Padre. Entonces, ¿qué dice el versículo 11? Lo que dice el versículo 10 con el 11, porque dice, así también vosotros. O sea, eso mismo de Cristo que murió al pecado una vez por todas y que ahora vive para Dios, también dice el verso 11, así también vosotros,
considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros debemos considerarnos muertos al pecado. El pecado no tiene autoridad sobre nosotros. La muerte no tiene autoridad sobre nosotros. Nuestra propia naturaleza caída ya no tiene autoridad sobre nosotros. Y ahora nosotros, el verdadero cristiano, ¿para quién vive? Para Dios. No para pecar a pota, como dice la gente. Para pecar de maldad. El que dice eso no es cristiano. El verdadero cristiano vive para Dios. Dice, para Dios vive. ¿Para quién vive usted? ¿Para complacer la carne? ¿Para complacer al mundo? Y el que complace la carne y el mundo, ¿sabe a quién está complaciendo? Al diablo. Porque al príncipe de la potestad del aire, el que opera en los hijos de desobediencia, Satanás. O se vive para Dios o se vive para el diablo. No hay término medio. Eso no es de que déjamelo medio crudo. No. O es para Dios o para el diablo. Y el verdadero hijo de Dios se considera muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. En Cristo. Eso es exclusivo en Cristo Jesús. Lo que quiere decir, hermanos, que esto no es asunto de la mayoría. Los musulmanes son millones. La gente que cree en Confucio son millones. Los que creen en Buda son millones. Si no se arrepienten y se convierten, están muertos para Dios y vivos al pecado y van a ser condenados en el infierno. Solo en Cristo se está vivo para Dios. Fuera de ahí se está muerto en delito, en pecado, es esclavo del pecado, es esclavo de la muerte, es esclavo del diablo, es esclavo del mundo y de sus pasiones. ¿Y qué dice el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo? En virtud de todo eso que hemos visto, de los versículos 1 hasta el 11, de que estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios, porque nuestro viejo hombre, nuestra naturaleza pecaminosa, el cuerpo del pecado, fue crucificado con Cristo, sepultado con Cristo y resucitamos a vida nueva. ¿Qué dicen los versículos 12 al 14? No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo aquí? No gobierne en nuestros cuerpos el pecado, de modo que obedezcamos los deseos pecaminosos. Concupiscencia es deseo pecaminoso. Hermanos, el verdadero cristiano ahora tiene deseos nuevos y gustos nuevos. Es más, eso es tan así, hermano, que si le gustaba la bachata, ahora no le gusta. Hermanos, el verdadero cristiano ahora le gusta lo que antes despreciaba. Antes no le gustaban las cosas de Dios, las despreciaba. Ahora cree la ideología de género, el aborto, muchísimas cosas, filosofías del mundo. El verdadero cristiano gusta de lo que Dios gusta y desea lo que Dios desea. ¿Pecamos? Sí. Usted y yo somos testigos de que la vieja naturaleza está crucificada, pero de vez en cuando habla y de vez en cuando se mueve. Pero no somos esclavos del pecado. Por lo tanto, en nuestros cuerpos no debe reinar el pecado. Y mire, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ya eso no debe reinar, gobernar nuestras vidas.
Hay gente en las iglesias que les gusta como tentar a los pastores. Ellos saben lo que la Biblia dice y a veces se acercan a los pastores. Hermano, ¿usted cree que yo? Porque él tiene un deseo pecaminoso y él se acerca al pastor a ver si a través del pastor Dios le da como una venia, como un permiso, a ver si el pastor le dice, pero sí, tú puedes hacer eso. No. Usted sabe lo que dice la Biblia. Ahora, si usted lo ignora es otra cosa. Pero hay gente que le gusta venir a veces con unas preguntas capciosas. No, la Biblia dice que no reina el pecado en nuestro cuerpo mortal. Ya no podemos obedecer los deseos pecaminosos. Pero fíjese lo que dice el versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En griego, ese versículo dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como armas de iniquidad. Como armas de iniquidad. Nuestro cuerpo no debe ser usado como una herramienta, como un arma para cometer el mal. Eso se lo dice Dios al que tiene seguridad de salvación. Al salvo siempre salvo, que eso es lo que nos echan en cara. Sí, el salvo siempre salvo. Y esto se lo está diciendo Dios, que ahora debe vivir en santidad, no debe presentar los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento, como armas del mal, sino presentarse a ¿quién? Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Usted y yo ya no estamos muertos en delitos y pecados. Ahora debemos presentarnos vivos a Dios y vuestros miembros a Dios como instrumentos, como armas de justicia para lo que es bueno. El salvo, siempre salvo por la gracia de Dios, al creer en Cristo Jesús, ya su cuerpo no es un arma para el mal, para la iniquidad, sino un arma, un instrumento para lo que es bueno, porque se presenta a Dios como sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Por eso cuando dice aquí, si no presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, la idea es como se presenta el sacrificio en el templo, como una ofrenda a Dios, como un sacrificio a Dios. No es que el cristiano es un sacrificado, esa no es la idea, sino un sacrificio vivo a Dios. Él se ofrenda a Dios. Que nuestros cuerpos deben ser instrumentos ofrendados a Dios para que Él los use para su honra y su gloria. Eso lo hace un salvo, siempre salvo, el verdadero salvo. Así que no se acompleje, si usted es cristiano y es salvo, no se acompleje de decir que usted es salvo, dígalo a boca llena. Pero debe estar viviendo eso. Y por último dice el versículo 14, tremenda verdad. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya el pecado no tiene dominio, porque la gracia, como decía al principio, nos muestra nuestra pecaminosidad, la ley. Nos muestra cuán malos somos y qué imposible es salvarnos nosotros mismos guardando la ley. Pero la gracia nos dice lo que ya Dios ha hecho. Ya el pecado no tiene poderío, no tiene señorío, ya el pecado no es nuestro dueño. La naturaleza vieja está crucificada, ahí fue crucificada. Por eso, hermanos, el bautismo, esta noche me ha tocado últimamente las noches de Santa Cena. Esta noche la Santa Cena muestra pues una lección objetiva también de lo que Cristo hizo por nosotros, que ofrendó su cuerpo, dio su sangre.
Lo que a Él le sucedió físicamente nos sucedió a nosotros espiritualmente. Y lo que sucedió en la cruz nos sucedió a nosotros espiritualmente. Crucificados con Cristo, sepultados con Cristo, resucitados con Cristo, el pecado ya no tiene poder y autoridad en nosotros. Nosotros no estamos bajo la ley que nos dice cuán malos somos. Estamos bajo la gracia, que la gracia no dice lo buenos que somos. La gracia dice lo bueno que es Dios y lo que hizo por nosotros. Por eso decía esta mañana, porque hoy ha sido un día sui generis para mí. Yo he estado en 3 cultos hoy, en Yelvabuena a las 7 de la mañana. Hermanos, nosotros venimos a los cultos, nosotros ofrendamos, nosotros cantamos, nosotros evangelizamos, porque entendemos todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y en agradecimiento a Él hacemos todas esas cosas. No es para que Dios nos bendiga, es porque ya Dios nos bendijo con estas cosas que nos está enseñando aquí en Romanos 6. El que entiende lo que Dios ha hecho en su vida, no hay que decirle que cante, ni que ofrende, ni que asista al culto, ni que evangelice. No, Él lo hace como agradecimiento a Dios. El asunto es que nosotros a veces no entendemos lo malo de nuestra naturaleza pecaminosa, lo asquerosa, sucia y lo ofensiva para Dios. Y el sacrificio que le costó a Dios la salvación de nosotros, porque para nosotros fue gratis, pero para Dios no. Pero el que entiende estas verdades, se ofrenda a Dios, vive para Dios, su cuerpo es un instrumento para el uso de Dios. ¿Usted entiende eso, hermano? ¿Usted entiende que nosotros no podemos estar diciendo que todo el mundo es cristiano porque diga bendiciones, porque un día dijo que sí? Es la persona que verdaderamente ha creído en Cristo, y el que verdaderamente ha creído en Cristo es un instrumento de la justicia de Dios para lo que es bueno. ¿Usted entiende lo que hemos visto en este capítulo 6, estos primeros 14 versículos? Son de esas porciones que uno le entiende para uno mismo, y para explicársela a otro es el Espíritu Santo, porque uno mismo a veces no encuentra cómo decírselo al otro. Pero hermano, yo me gozo en estas verdades. Usted y yo ya no somos esclavos del pecado. El diablo no nos puede chantajear con la muerte. Estamos vivos en Cristo Jesús, muertos al pecado, vivos a la justicia. El cristiano es diferente, vive diferente, piensa diferente, tiene gustos diferentes y deseos diferentes para la gloria de Dios. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Oremos. Señor, nosotros estamos agradecidos porque tú no nos dejas en ignorancia. Tú quisiste que se escribiera tu palabra para nuestra enseñanza. Señor, estas verdades son profundas y hay que discernirlas espiritualmente. Gracias, Padre, porque tú nos has libertado del poder del pecado. Tú has desactivado el poder de esa naturaleza pecaminosa. No estamos obligados a pecar. Gracias, porque solo en Cristo nosotros estamos muertos al pecado, pero vivos para ti. Oh Señor, en esta noche nos presentamos ante ti como una ofrenda agradable a ti. Ayúdanos, Señor, a pensar como cristianos, a pensar como vivos y entender que hemos resucitado a una vida nueva y que ya no somos interiormente lo que éramos antes de Cristo. Somos una nueva creación, debemos andar en vida nueva. Y Señor, gracias por la promesa de que no solo ahora
vivimos así como Cristo vive, sino que esa resurrección física en Cristo, cuando Él venga por su iglesia, también nosotros tendremos un cuerpo nuevo en el cual ya no habrá presencia de esa naturaleza pecaminosa. Ayúdanos a entender estas verdades y ayúdanos a vivir conforme a estas verdades. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.